Imagina esta escena. Alguien dice algo que te afecta. No tiene que ser algo enorme. Puede ser un comentario que no pediste, una crítica que llegó en el peor momento, un tono que no merecías, un gesto que comunica desprecio sin decir una sola palabra, o simplemente alguien que hace exactamente lo que más te saca de tus casillas, porque te conoce bien y sabe dónde apretar. Y en ese momento, algo dentro de ti se mueve, se calienta. Sientes el impulso de responder, de defenderte, de devolver lo que te dieron, de demostrar que no te van a tratar así. La adrenalina llega antes de que hayas decidido nada. La reacción ya estaba en camino, antes de que tu mente consciente tuviera la oportunidad de elegir. Ahora imagina otra versión de esa misma escena. Misma persona, mismas palabras, mismo tono, mismo gesto. Pero esta vez algo diferente ocurre dentro de ti. Hay un momento, pequeño, casi imperceptible, donde notas lo que está pasando sin ser arrastrado por ello. Ves la provocación, la reconoces, y desde ese reconocimiento, eliges no reaccionar. No porque no te haya afectado, sino porque has aprendido que tu paz no tiene que depender de lo que esa persona haga o diga. Esa segunda versión no es un superpoder. No es algo reservado para personas sin emociones o para monjes que llevan décadas meditando. Es una capacidad que cualquier persona puede desarrollar. Una capacidad que el budismo lleva más de 2500 años enseñando, porque sus maestros entendieron algo que cambia todo. Que cada vez que reaccionas ante algo que no controlaste, estás cediendo el control de tu estado interior a quien o a qué lo provocó. Y eso, repetido a lo largo de los días, es la forma más silenciosa y más efectiva de robar la paz de alguien. Lo que voy a compartir contigo hoy son 7 enseñanzas budistas para aprender a no reaccionar, para construir ese espacio entre el estímulo y la respuesta donde vive tu libertad, para que nadie, ni las personas que más te irritan, ni las situaciones que más te desestabilizan, pueda quitarte lo que has construido dentro. Si en algún momento mientras escuchas sientes que esto habla de algo que vives, compártelo con alguien que también lo necesite. Y suscríbete si este canal te está dando algo que vale la pena conservar. Empecemos. Esta es la enseñanza más incómoda del lote, y también la más necesaria para entender por qué aprender a no reaccionar no es debilidad, es lo contrario. Cuando reaccionas, hay algo que ocurre que pocas personas consideran en ese momento. Estás permitiendo que algo externo decida cómo te vas a sentir, que las palabras de alguien determinen tu estado emocional, que el comportamiento de otro dicte tu nivel de paz, que una situación que no controlaste tome el control de algo que sí es tuyo, tu interior. Piensa en cuántas veces has empezado el día bien y lo has terminado hecho añicos por la reacción a algo que alguien dijo o hizo. No un evento catastrófico, una conversación que salió mal, un comentario que no esperabas, un gesto que interpretaste como desaire. Y ese momento que duró segundos contaminó horas. No porque el evento lo mereciera, porque tu reacción lo amplificó hasta que ocupó todo el espacio disponible. Buda enseñó que el mayor poder que tiene una persona no es la capacidad de controlar lo que le pasa, es la capacidad de decidir cómo responde a lo que le pasa. Esa distinción parece pequeña, pero es enorme. Lo que pasa está a menudo fuera de tu control. Cómo respondes siempre, aunque cueste, está en tus manos. Y aquí está la paradoja que cambia la perspectiva. La persona que te provoca, el compañero que lanza el comentario sarcástico,
el familiar que siempre encuentra la forma de hacerte sentir pequeño, el conductor que te hace un gesto en la carretera, no tiene ningún poder real sobre ti. Solo tiene el poder que tú le cedes cuando reaccionas. Cuando no reaccionas, ese poder desaparece. No porque hayas ganado la batalla, porque no has entrado en ella. La siguiente vez que sientas el impulso de reaccionar ante algo, hazte una pregunta antes de hacerlo. ¿Quiero darle a esta persona o a esta situación el control de mi estado interior? No siempre vas a poder pararte a tiempo. Pero hacerse esa pregunta, aunque sea después, empieza a instalar un nuevo hábito. El hábito de recordar que tú decides a quién le das las llaves de tu paz. Los maestros budistas tenían una práctica específica para esto que usaban antes de entrar a cualquier situación potencialmente conflictiva. Se detenían un momento, tomaban 3 respiraciones lentas y se hacían internamente una declaración de intención. Hoy mantengo mi centro. Lo que venga puede moverme, pero no puede llevarme. Esa declaración no era un conjuro, era un recordatorio de quién elegían ser en ese momento, antes de que la situación tuviera la oportunidad de decidir por ellos. Una confusión frecuente cuando se habla de aprender a no reaccionar es pensar que implica no sentir, que la persona que no reacciona es fría, indiferente, blindada emocionalmente, que de alguna manera ha apagado algo dentro para poder mantenerse serena ante lo que la afecta. Eso no es lo que enseñó Buda, y tampoco es lo que produce el entrenamiento real de la no reacción. Sentir es inevitable. Es la forma en que el ser humano procesa la realidad. Sentir enfado cuando algo es injusto, tristeza cuando algo duele, miedo cuando algo amenaza, alegría cuando algo va bien. Todo eso es completamente natural, completamente sano y completamente necesario. Suprimir el sentimiento no es no reaccionar, es otra forma de reacción, una más interna y potencialmente más dañina. La diferencia que el budismo señala no está entre sentir y no sentir, está entre sentir y ser gobernado por lo que se siente, entre la emoción que pasa como una ola y la emoción que te arrastra mar adentro, entre notar el enfado y actuar desde el enfado, entre sentir el impulso de responder y elegir la forma en que respondes, o si respondes en absoluto. Los maestros budistas practicaban algo que llamaban el reconocimiento. Cuando surgía una emoción difícil, no la ignoraban, la reconocían. Hay enfado aquí, hay miedo aquí, hay dolor aquí. Ese reconocimiento, nombrar lo que está ocurriendo en lugar de ser llevado por ello, crea una distancia mínima pero crucial entre el sentimiento y la acción. Y en esa distancia vive la posibilidad de elegir. La persona serena que admiras no es alguien que no siente. Es alguien que ha aprendido a observar sus propias emociones sin ser inmediatamente gobernada por ellas. Siente el enfado y decide qué hacer con él. Siente la tristeza y la deja estar sin convertirla en drama. Siente el miedo y actúa desde la claridad en lugar de desde el pánico. Esa capacidad no es ausencia de emoción, es maestría sobre la relación que tienes con tus propias emociones. Y hay algo que esa maestría produce que ninguna supresión emocional puede producir: la posibilidad de estar completamente presente en situaciones difíciles sin perder el hilo de quién eres, de escuchar una crítica sin ponerte a la defensiva de forma automática, de recibir un conflicto sin que te consuma, de acompañar a alguien en su dolor sin ser arrastrado por él. Ese tipo de presencia, la que puede estar dentro de la tormenta sin convertirse en tormenta,
Es lo que el entrenamiento de la no reacción construye con el tiempo. Hay una historia budista que resume esta enseñanza mejor que cualquier explicación que yo pueda darte. Un estudiante llegó ante un maestro zen con la intención de desconcertarlo. Durante un rato largo le lanzó insultos, críticas, burlas. Le dijo que sus enseñanzas no tenían valor, que sus alumnos lo abandonarían, que era un fraude. El maestro lo escuchó en silencio, con la misma calma con la que había comenzado la conversación. Cuando el estudiante terminó, agotado y confundido ante la falta de reacción, el maestro le hizo una pregunta. Si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién sigue siendo el regalo? El estudiante respondió, ¿de quién lo ofrece? El maestro asintió. Exacto, lo mismo ocurre con el insulto. Esa historia no es solo bonita, es una descripción precisa de cómo funciona la provocación. La provocación no tiene existencia autónoma, necesita ser recibida para tener efecto. Las palabras que alguien lanza, el gesto que alguien hace, el tono que alguien usa, son un paquete que se extiende hacia ti. Y tú decides, consciente o inconscientemente, si lo recoges o no. Cuando reaccionas, lo recoges. El insulto entra, el crítica entra, el desprecio entra, y una vez dentro, comienza a trabajar. Genera los pensamientos defensivos, la espiral de rumiación, el recuento de todas las razones por las que eso fue injusto, la planificación de la respuesta perfecta que demuestre que tienes razón. Todo ese procesamiento interno consume tu energía, tu paz y tu tiempo. Cuando no reaccionas, el paquete queda en manos de quien lo extendió, no porque seas ajeno a lo que pasó, sino porque has elegido no darle entrada. Y esa elección, que puede parecer pasiva desde fuera, es en realidad el acto de mayor poder que existe en ese momento. La decisión de proteger tu espacio interior de algo que no tiene derecho a estar ahí. La práctica concreta. La próxima vez que alguien diga o haga algo que te provoque, antes de cualquier otra cosa, hazte internamente la pregunta: ¿quiero recoger esto? No siempre vas a poder elegir no hacerlo. Pero la pregunta en sí ya cambia algo. Ya introduce el espacio donde la elección puede existir. Esta enseñanza es una de las más desafiantes del budismo. No porque sea difícil de entender, sino porque va completamente en contra del instinto, que es alejarse de quien nos molesta, evitar a quien nos saca de nuestras casillas, o simplemente culparlos de nuestro estado. Los maestros budistas observaron algo sobre las personas difíciles que resulta incómodo de aceptar, pero que es profundamente cierto. Las personas que más nos alteran son las que más nos muestran, no lo que ellas son, lo que nosotros llevamos dentro que todavía no hemos resuelto. Si alguien te critica y esa crítica te desestabiliza durante días, no es solo la crítica lo que te está afectando, es algo en ti que cree que puede tener razón. Si alguien actúa con arrogancia y eso te genera una reactividad desproporcionada, probablemente hay algo en esa arrogancia que toca una herida que ya existía antes de que esa persona llegara. Si alguien te ignora y eso te produce una angustia que no corresponde a la situación objetiva, es posible que el miedo al abandono o al rechazo sea más antiguo que ese momento. Buda enseñó que el mundo exterior es un espejo, que lo que nos activa en los demás suele ser un reflejo de algo que vive en nosotros. No siempre, no de forma simplista, pero con la frecuencia suficiente como para que la pregunta valga la pena hacerse: ¿por qué esto me afecta tanto?
¿qué hay en mí que esta situación está tocando? Esa pregunta no defiende el comportamiento de quien te altera. No dice que tengan razón ni que debas aceptar cualquier trato. Dice que la intensidad de tu reacción puede ser información valiosa sobre ti mismo, sobre tus heridas, tus miedos, tus zonas de mayor vulnerabilidad, y que en lugar de gastar toda la energía en la persona que los activó, parte de esa energía puede ir hacia lo que esa activación está mostrando. La persona que más te altera es tu mejor maestra porque te enseña, con una precisión que ningún libro puede igualar, exactamente dónde está el trabajo que todavía tienes pendiente. No es un regalo fácil de agradecer, pero es el que más mueve. Hay una práctica budista para esto que produce resultados sorprendentes cuando se aplica con honestidad. La próxima vez que alguien te altere de forma desproporcionada, en lugar de centrar toda tu energía en lo que esa persona hizo mal, dirígela hacia adentro. ¿Qué parte de mí se activa cuando esto ocurre? ¿Qué necesidad no satisfecha está detrás de esta reacción? ¿A qué versión más vulnerable de mí mismo está llegando esto? No para excusar lo que la otra persona hizo, para conocerte un poco mejor en el momento más incómodo, que es donde siempre está la información más útil. Esta enseñanza puede cambiar de forma profunda la relación que tienes con tus propias reacciones automáticas, porque introduce una posibilidad que muchas personas nunca se han planteado, que las formas en que reaccionas no son necesariamente tuyas. La mayoría de nuestras reacciones automáticas no fueron elegidas, se instalaron, vinieron de lo que observamos de pequeños, cómo los adultos a nuestro alrededor gestionaban el conflicto, el miedo, la injusticia, la decepción. Vinieron de lo que aprendimos que era seguro hacer y lo que no, de los mensajes implícitos y explícitos sobre cómo debía responderse al mundo. Y con el tiempo, esos patrones se volvieron automáticos. Se ejecutan antes de que haya pensamiento consciente. Buda enseñó que la mayor parte del sufrimiento humano no viene de la naturaleza innata de las personas, sino de los condicionamientos que han acumulado, de los patrones aprendidos que operan en automático, sin que nadie los haya elegido conscientemente, y que el camino de la liberación, en su sentido más práctico y cotidiano, es el proceso de ver esos patrones con claridad y empezar a elegir diferente. Cuando reaccionas con enfado explosivo ante la crítica, quizás estás ejecutando el patrón de alguien que aprendió que defenderse con fuerza era la única forma de no ser pisado. Cuando reaccionas con silencio y retirada ante el conflicto, quizás estás ejecutando el patrón de alguien que aprendió que callar era más seguro que expresar. Ninguno de esos patrones es malo ni bueno en sí mismo. Pero si los ejecutas sin elegirlos, no eres tú quien actúa, es el patrón. La práctica que el budismo propone para esto no es culparse por los patrones heredados, es observarlos con compasión. La próxima vez que notes que has reaccionado de forma que no querías, en lugar de juzgarte, pregúntate, ¿de dónde viene este patrón? ¿Lo elegí o lo aprendí? ¿Sigue sirviendo a quien soy ahora? Esas preguntas no producen cambio inmediato, pero producen consciencia. Y la consciencia es siempre el primer paso hacia la elección. Hay un malentendido sobre la no reacción que vale la pena deshacer, que para no ser movido por lo externo, hay que mantenerse alejado de lo externo. Que la persona tranquila es la que no se implica,
no se compromete, no ama con intensidad, porque si amas con intensidad, eres vulnerable a la reacción. Eso no es calma, es distancia. Y la distancia, aunque produzca una apariencia de serenidad, tiene un precio muy alto: la desconexión de las personas, de las experiencias, de la vida misma en su dimensión más rica y más vulnerable. Los maestros budistas enseñaron que la calma verdadera no viene de alejarse del mundo. Viene de estar tan arraigado en tu propio centro que el mundo puede moverte sin desestabilizarte. Hay una diferencia enorme entre ser movido y ser arrastrado, entre sentir el impacto de lo que ocurre y perder el pie, entre ser afectado por algo y perder el hilo de quién eres. La imagen que usaban los maestros budistas con más frecuencia para esto era la del árbol en la tormenta. Un árbol con raíces profundas no necesita estar lejos del viento para no caer. Puede estar en el centro de la tormenta. Sus ramas se doblan, se mueven, hacen ruido, pero las raíces lo sostienen, y cuando el viento para, el árbol vuelve a su posición, sin daños permanentes, con la misma fuerza que tenía antes. Las raíces en esta imagen son tu conexión con tu propio centro, con tus valores, con tu identidad más profunda, con la claridad sobre quién eres más allá de lo que sientes en un momento concreto. Cuando esas raíces son profundas, puedes implicarte completamente, puedes amar sin reservas, puedes estar presente en el conflicto sin ser destruido por él, puedes sentir la tormenta sin convertirte en ella. Construir esas raíces requiere tiempo y práctica. Requiere los momentos de quietud donde te reconectas con tu centro antes de que llegue la tormenta. La meditación, la respiración consciente, los momentos de silencio intencional, no son prácticas para alejarse del mundo. Son el entrenamiento de las raíces que te permiten estar completamente dentro del mundo sin ser arrastrado por él. La última enseñanza habla de algo que pocas personas anticipan cuando empiezan a practicar la no reacción, el efecto que tiene en quienes están alrededor. La mayoría de las provocaciones, conscientes o no, buscan algo, buscan una reacción. El compañero que lanza el comentario sarcástico está esperando que te defiendas, que te enfades, que te desestabilices, porque en tu desestabilización él encuentra algo que lo valida. El familiar que siempre encuentra el comentario hiriente en los momentos más inoportunos está, en muchos casos, buscando atención, conexión o poder, de la única forma que sabe buscarlos. La persona que discute para ganar está esperando que entres en el juego, porque sin tu entrada no hay juego. Cuando no reaccionas, cuando mantienes la calma ante lo que habitualmente te sacaría de ella, rompes el circuito. La provocación llegó y no encontró lo que buscaba, y eso produce en el otro algo inesperado. A veces incomodidad, a veces confusión, a veces, con el tiempo, algo más, respeto. No siempre, no de forma inmediata. Pero la persona que consistentemente no se deja arrastrar por las provocaciones ajenas transmite una solidez que eventualmente genera un tipo de consideración diferente. Buda enseñó que la calma es contagiosa, no de forma mágica, de forma muy concreta. Cuando alguien entra en una sala en estado de agitación y encuentra una presencia serena, la agitación encuentra resistencia. No siempre se calma, pero tiene algo con lo que contrastar. Y ese contraste, a veces, produce un espejo. La persona agitada se ve en la calma del otro y algo en ella puede empezar a preguntarse si la agitación es necesaria. No es tu responsabilidad calmar a los demás. No es el objetivo de la no reacción gestionar el estado emocional de quien te rodea. El objetivo
es siempre proteger el tuyo propio. Pero el efecto secundario, ese cambio que a veces ocurre en el otro cuando deja de encontrar la reacción que buscaba, es uno de los resultados más sorprendentes y más reales del trabajo de aprender a no reaccionar. Cuando nadie puede robarte la paz, no solo ganas tú, gana también el espacio donde vives, donde trabajas, donde te relacionas. Porque una persona que ha aprendido a no reaccionar no es una persona distante ni fría. Es una persona que ha encontrado un centro lo suficientemente sólido como para estar completamente presente sin perder el hilo de lo que es. Y esa presencia, en cualquier contexto, cambia la calidad de todo lo que la rodea. Volvamos a la escena del principio. Alguien dice algo que podría sacarte de tus casillas. El mismo momento, la misma persona, las mismas palabras. Pero ahora sabes que reaccionar es ceder el control de tu paz a quien no la merece. Que sentir no es reaccionar y que esa diferencia lo cambia todo. Que la provocación solo tiene poder si la recoges. Que la persona que más te altera es tu mejor maestra. Que tu reacción habitual no fue elegida, sino heredada, y que puede cambiarse. Que la calma no es distancia, sino raíces profundas, y que cuando dejas de reaccionar, algo en el entorno también cambia. El trabajo de aprender a no reaccionar no termina hoy, no termina después de un vídeo ni después de una semana de práctica. Es un entrenamiento de por vida. Habrá días en que el espacio entre el estímulo y la respuesta no aparezca. Días en que reacciones antes de poder elegir. Días en que la tormenta sea más fuerte que las raíces. Y eso está bien. La práctica no es la perfección. La práctica es el retorno. Cada vez que reaccionas y lo ves, ya estás practicando. Cada vez que en el momento siguiente, al impulso te das cuenta de lo que ocurrió, ya estás entrenando. Cada vez que vuelves a tu centro, aunque hayas salido de él, las raíces crecen un poco más. Cuéntame en los comentarios ante qué o ante quién te cuesta más no reaccionar. Sin juicio, solo para nombrar lo que es difícil, porque nombrarlo es el primer paso para verlo. Y si conoces a alguien que gasta mucha energía en reaccionar ante lo que otros hacen o dicen, y vive en una agitación constante que no elige, compártele este vídeo. Suscríbete para seguir construyendo juntos las raíces. Hasta el próximo vídeo.